Lo siento, papá. ¿Qué hizo? Me senté y miré a mi padre, incapaz de creer lo que acababa de decir. Miré a Jody, con la boca abierta y los ojos moviéndose entre mí y su padre como si estuviera viendo un partido de tenis. Ella se fue de crucero con otro hombre, repitió, después de pedirme permiso. Le dije que no, pero aún así se fue. Jody balbuceó. Esto es una broma. No puede ser verdad. Estará en casa en una hora. Ojos bien abiertos se movieron entre nosotros. ¿O malinterpretaste? ¿O qué hiciste para que ella hiciera esto? Gritó, lloró, aunque algo en su cabeza le decía que no, esto no era una broma, y sí, escuchó todo correctamente. Papá parpadeó 2 veces, perdido en sus pensamientos. No puedo imaginarlo. Nunca le fui infiel. Nunca la golpeé, nunca. Se detuvo, dándose cuenta de que su lista de nanques probablemente era interminable. Tomando una respiración profunda, golpeó ligeramente sus manos en sus rodillas. No importa a corto plazo. De todos modos, es hora de cenar. Habíamos decidido pedir takut porque nadie estaba de humor para cocinar. Mientras comíamos, Xiaodi siguió mirando la puerta para ver si su madre aparecía. La mesa de caoba parecía fantásticamente grande, y el asiento vacío de mi madre pedía atención en silencio. Pasaron horas y aún no aparecía en la puerta. No llamó, no envió un correo electrónico, no mandó mensajes de texto. Creo que fue entonces cuando Jody se dio cuenta de que papá no tenía nada que ver con esto. Se olvidó de nosotras, murmuró Jody. Siempre estuvo más cerca de su madre por naturaleza y por iniciativa propia. Yo era la niña de papá. Él me enseñó a conducir y a mantener el equilibrio. Mi papá no es el tipo más fuerte, pero ha estado llevándome a clases de Aikido desde que fui aceptada por primera vez. Dijo que quería hacerlo cuando era más joven, pero sus abuelos no podían pagarlo. Jody también estaba inscrita allí, pero con la bendición de su madre, optó por salir. Papá asistía a cada sesión de entrenamiento, cada competición, cada torneo. Cuando entré a la secundaria, ya sabía contar, gracias a que me sentaba con papá y lo veía trabajar. Gracias a esta inclinación, también me enamoré de la ciencia. No iba a estar en el coro. No iba a interpretar el papel principal en la obra escolar. Ese era el mundo de Jody, junto con mi madre. Creo que Jody entendió que si todo era como dijo papá, entonces todo no sería como parecía al principio. Oye, detente, dije, abrazándola. Tal vez recapacite y entre por la puerta principal. Mañana por la mañana tendremos panqueques y nos pedirá disculpas y nos llevará a la tienda o al cine. Sí. Estaba claro por su rostro que no se creía nada de mis tonterías, pero tenía que mantener las apariencias. Sí, puede pasar. Vamos a dormir y ver cómo es mañana. Mañana resultó ser similar al día anterior. No, mamá. Papá hizo panqueques, nos besó a ambas y preguntó qué queríamos hacer hoy. Miré a Jody, luego a él. Parecía un poco incorrecto. Escucha, suspiró, sentándose a la mesa, no voy a mentirles a ninguno de ustedes. El matrimonio ha terminado. El hecho de que ella me dejara. A nosotros, interrumpió Jody. Para nosotros, dijo el padre, sonriendo ligeramente y asintiendo con la cabeza, no cambia el hecho de que todavía tenemos que vivir nuestras vidas. Hoy es el primer día de tus vacaciones de verano. Tú. Inclinó la cabeza hacia Jody. Empezarás la secundaria en otoño. Esta es tu última pausa de la secundaria. Y tú, me sonrió, solo te quedan 2 años y te escaparás en mi coche en cada oportunidad. No sé qué pasará o cuál será la situación, pero maldita sea si nos vamos a quedar sentados y lamentándonos porque tu madre decidió hacer explotar nuestro matrimonio. Así que vamos a reponernos y decidir qué queremos hacer esta semana sin ella. Jody comenzó a llorar cuando terminó de hablar y el llanto se convirtió en sollozos desgarradores.
Papá y yo la abrazamos, la sostuvimos, la acariciamos, simplemente tratamos de hacerla respirar. Cuando recuperó un poco el sentido, papá se agachó junto a su silla y la miró a los ojos. ¿Qué pasa, cariño? Ella me prometió que hoy sería nuestro día. Sabía que ambos tomarían este primer día y tal vez irían al dojo o jugarían a la pelota o algo más que a ambos les encanta hacer. Pero lo haremos, prometió. Su respiración comenzó a volverse inestable y las lágrimas volvieron a brotar. ¿Qué prometió?, pregunté. Jody miró al techo, tratando de recuperar el aliento, con lágrimas corriendo por su rostro. Pensarás que es estúpido, pero se suponía que sería un día de spa. Bromeaba que ambos olerían a sudor, suciedad y tinta mientras ella y yo oleríamos a pepino, vainilla y eucalipto. Papá se enderezó. Me miró y yo asentí. Entendí lo que estaba pensando y lo que queríamos podía esperar. ¿Día de spa, eh? Bueno, podría usar un tratamiento de uñas. ¿Y tú? Sonreí. ¿Ves estas cejas? Sí. Quiero ir al spa. Jody nos miró a ambos. Bueno, vamos, no estaremos allí todo el día. Papá necesita un facial y posiblemente una pedicura. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro y nos abrazó a ambos. Corrió escaleras arriba, se detuvo a la mitad, y corrió de nuevo hacia abajo y chocó contra su papá a toda velocidad. Gracias, papá, susurró, luego se dio la vuelta y corrió de nuevo hacia arriba. ¿Estás seguro de que no te importa?, papá preguntó. Oh, sí. Más que eso. Pero tengo que decirlo. Me giré y miré a mi padre. La odio por lo que te hizo, a nuestra familia y a Jody. Papá se acercó, puso su mano en mi hombro y besó la parte superior de mi cabeza. Estoy contigo. El día de spa fue un gran éxito. Jody parecía más feliz, aunque había una corriente subyacente en ella que no podía entender completamente. Papá, por supuesto, exigió que publicáramos un selfie en Facebook. Y ahí estábamos, tres caras con mascarillas verdes sonriendo a la cámara. Hasta el día de hoy, esa fotografía cuelga en mi pared cerca de mi mesa del comedor. Llegó el domingo y nos pusimos manos a la obra. Papá decidió cambiar las cerraduras, y fuimos a Home Depot a comprar todas las manijas y cerrojos nuevos. Cuando llegamos a casa, papá dijo que lo haría él mismo, pero Jody insistió en ayudar. No habíamos sabido de mamá desde el jueves por la noche, y sabíamos que éramos lo último en lo que ella pensaba. Creo que Jody vio esto como una razón para romper con la mujer que la dejó por hacer el amor. Llegó el lunes y papá nos dejó después del desayuno para arreglar los asuntos bancarios y las tarjetas de crédito. Volvió para el almuerzo y luego salimos a tomar helado. El martes, papá fue a ver a un abogado sobre el divorcio de mamá. Los resultados no fueron muy buenos. En el mejor de los casos, podríamos contar con un reparto equitativo, pero si mamá conseguía al juez adecuado, obtendría la custodia, una casa y más. La mayor parte del dinero. La cena fue tranquila y sombría. Sabíamos lo que queríamos, pero estábamos preocupados por el peor resultado posible. Papá intentaba mostrarse valiente, pero sabíamos que temía convertirse en un padre a tiempo parcial. Después de la cena, todos subimos a nuestros cuartos. Aunque era temprano, sabía que cada uno de nosotros estaba perdido en sus propios pensamientos. Unas horas más tarde, me estaba preparando para dormir cuando escuché un golpe. La puerta fue abierta por Jody. ¿Puedo entrar?, asentí con la cabeza y ella entró y se sentó en mi cama. Me dejé caer junto a ella y ambos nos acostamos hombro con hombro. No lo hacíamos desde hace años. ¿Qué hacemos?, preguntó ella, mirando al techo. Todavía tenía las estrellas de plástico que brillan en la oscuridad ahí. Si pudiera, saldría al patio por la noche y miraría las estrellas. Si no, entonces estaban en mi habitación. ¿Con qué? Con nosotros. Papá con esta mujer. Suspiré.
No sé. Papá siempre ha sido alguien a quien le gusta planificar todo. Una persona lógica, y aquí no hay nada lógico. Es cierto. Loco, loco. Esto resume toda la situación. No tenía idea de qué pasaría después. Y si no sabes qué pasará después, ¿cómo puedes saber cómo prepararte para ello?, me preguntó Jody. ¿Y si lo que dijo el abogado es cierto? ¿Que mamá puede quedarse con nosotros, la casa y su dinero? ¿Pero qué pasa si está equivocado? Pensé por un segundo. Tal vez todo salga mejor. Jody asintió, mirándome fijamente. ¿No lo crees? No tanto. Y en el peor de los casos, ¿qué hacemos? Pausé nuevamente. ¿Qué haremos en el peor de los casos? ¿No compras un seguro de auto para todos esos días en los que conduces tranquilamente hacia el trabajo y de regreso? ¿No sacas un seguro de salud en los días en que te sientes bien y listo para trabajar? Entonces, ¿por qué intento planificar para todas las eventualidades? ¿Qué tal si asumimos lo peor y planeamos a partir de ahí? Me volví hacia Jody. De acuerdo, en el peor de los casos, ¿qué significa esto y cómo lo arreglamos? ¿Y qué no se puede arreglar? ¿Qué haremos al respecto? Esta sesión de planificación duró hasta altas horas de la madrugada. Mamá regresó a casa pero encontró la puerta cerrada. Su padre la excluyó, tanto física como financieramente, pero de alguna manera tenía suficiente dinero no solo para alquilar un lugar sino también para contratar a un abogado. Para el final de la semana, regresó a nuestra casa. Decir que la situación en la casa era tensa no la describe. Aunque a mamá se le permitió regresar a la casa, papá se negó a ayudarla a traer las cosas a la casa. Papá se fue y vivió con un amigo mientras buscaba un lugar para vivir, y mamá pasó cada minuto posible tratando de volver a ganarse nuestro favor. Esto no significa que fuera fácil para mí. Una noche, unos meses después de que mi padre se mudara, mi madre vino a hablar con nosotros. Ambas estábamos en mi habitación, que rápidamente se convirtió en nuestra habitación. Chicas, comenzó, deben entender, no quiero divorciarme de su padre. Él lo quiere, no yo. Lo amo. Me estás tomando el pelo, dije. Si esto es amor, entonces no querría ver lo que le haces a alguien a quien odias. Cuida tu lenguaje, mamá comenzó. De lo contrario, ¿qué? Terminé. ¿Qué? ¿Vas a divertirte a mis espaldas? ¿Vas a destruir a mi familia? ¿Te convertirás en una ciudad famosa? Los ojos de mamá se abrieron de par en par. ¿Qué? ¿Quién? Nadie piensa así de mí, tartamudeó. Aún no, pero lo harán. Mi boca se estiró en una amplia sonrisa. Sentí a Jody tensarse a mi lado. La miré y sacudí ligeramente la cabeza. No lo hagas, susurré. Ella te destruirá. Mentirosa, gritó, saltando de pie y corriendo hacia su madre. Dijo que tomaría fotos de los dos si lo traías aquí y le diría a todos que la acosó. Jody, ¿qué pasa? Los ojos de mamá se estrecharon hacia mí. ¿Harías esto? Mentiría bajo juramento. Enviar a un inocente. ¿Inocente? Mi voz se volvió más alta y quizás un tono más alto. Un hombre en prisión arruinó mi reputación por lo que tu padre está haciendo. Los ojos de mamá se llenaron de lágrimas. ¿Me odias tanto? La miré. Un aliento. 2 alientos para ella. Mientras el divorcio avanzaba en los tribunales, mi madre se entregó por completo a los días de spa. ¿No tienes suficientes mascarillas faciales que ya tienes de extraños? Le lancé en sus días de compras. No, gracias. Me gusta la ropa interior que planeo usar por más de 40 minutos. Patinar estoy bien, esperar hasta que se congela. Finalmente, mamá se cansó. Porque no puedes ser como Jody. Ella lo entiende todo. Ella sabe que todavía amo a tu padre.
Todo lo que quiere es detener el divorcio y estar a mi lado mientras te diviertes en media ciudad. Para ser honesta, no esperaba la bofetada. Ciertamente la sentí, y me hizo decidir pasar aún más tiempo en el dojo. Mamá, para su crédito, parecía devastada cuando se dio cuenta de lo que había hecho. ¿Te enseñó esto Miles?, pregunté, escuchándola alabar sus virtudes hasta el cansancio. Ahora insiste en el abuso infantil. Genial, mamá. Miré a Jody, que estaba pálida por el sonido de la bofetada. Te hace preguntarte qué te hará alguna vez. Mi mano tocó mi mejilla. Caminé lentamente hacia mi habitación, escuchando a mi madre sollozar en el suelo en el pasillo. A partir de ese día, nunca me pidió que fuera con ella y Jody nuevamente. Tengo la sensación de que sería bienvenida. Pero ella está enfocada, no, redobló sus esfuerzos en mantener a Jody a bordo. Creo que se dio cuenta de que nunca la consideraría otra cosa que una traidora. La que mi padre tuvo la desgracia de casarse, y me abandonó como una causa perdida. Más de un año después, se concedió el divorcio. Tenía la impresión de que mi edad me daba derecho a decidir con qué padre viviría, pero al parecer el juez no pensaba lo mismo. Mamá obtuvo la custodia, lo que significaba que papá debía pagar pensión alimenticia para Jody y para mí, así como pagar la casa y la pensión alimenticia para su esposa. En esencia, lo peor había sucedido. El tiempo pasó. Cumplí 18 años, lo que significaba que la pensión de mi padre para mí terminó. Asistí a una universidad comunitaria para obtener los conocimientos necesarios y comencé a dar clases en un dojo para ganar dinero. Mi padre tenía una habitación libre en su apartamento y me mudé con él para reducir mis gastos de vida y ayudarlo. No salía en citas. Dijo que realmente no confiaba en las mujeres, con excepción de la compañía actual, añadió con una sonrisa. Dejó de ir a H&R Block, así que la temporada de impuestos ya no era tan complicada. Su nueva oficina tenía un gimnasio, así que además de entrenar duro aikido, hacía levantamiento de pesas y mucho más cardio. Estaba enganchado y pronto tuve que devolverlo al mundo de las citas, tanto por su cordura como porque había conocido a un chico realmente agradable, y fácilmente podía vernos dejando a mi padre solo algún día. El invierno se convirtió en primavera, la primavera en verano. Trabajé más duro que nunca, enseñando múltiples clases con grandes grupos de niños. El Sensa estimó que enseñé a 150 niños y planteó la posibilidad de que me hiciera cargo del dojo. Lo discutí con mi papá. Él sabía que siempre había querido enseñar y esta era una excelente manera de probar si enseñar a niños era lo adecuado para mí. Además señaló que podría enseñar lo que quisiera. Pensamos un poco más en este tema y estuve de acuerdo. El Sensa percibió la vacilación, sonrió ampliamente y preguntó qué más estaba en mi mente. Vacilé ligeramente y pregunté sobre comprar un dojo ahora mismo. Él se rió. Fuiste mi mejor estudiante durante muchos años, dijo, suspirando. Bajó un poco la cabeza. Sabes que me casé joven hace años, décadas atrás. Y solo 5 años después de nuestro matrimonio ella murió de un derrame cerebral inesperadamente, así, y chasqueó los dedos. La amaba con todo lo que tenía y nunca quise a otra. Durante los últimos 60 años, esta ha sido mi vida. Y ahora ya no puedo hacer esto. No como antes. Mi salud no me lo permite. Mi alma no me lo permite. No tienes que preocuparte por comprarlo. He estado planeando dártelo durante mucho tiempo. ¿A quién más puedo confiárselo? Una sonrisa volvió a aparecer en su rostro. Solo tienes que esperar. Tú. Sentí que mis ojos se llenaban de lágrimas al pensarlo. 6 meses, tal vez menos. Otro suspiro. Me gustaría tener hijos para que una parte de mí continúe viviendo. Miró hacia la ventana, viendo algo que no estaba allí. Otro mundo donde los golpes no te arrebatan a tus seres queridos. Tal vez una hija que se parezca a su madre. Su mirada se enfocó. Pero ella debe tener tu espíritu, tu alma.
Miró fijamente mis ojos. Sé lo que ha sucedido en los últimos 3 años. Termina lo que estás haciendo. No dejes que te consuma. Usa esa energía en Billy Williams, corregí gentilmente, dándome cuenta de que estaba bromeando. Y ten tus propios hijos, haz una pausa y recuerda al viejo de vez en cuando. ¿Seguirás enseñando mientras puedas? Cualquier cosa es mejor que ver la ruleta de la fortuna, respondió. Y enseñó durante otros 5 meses la última semana, sentado en una silla y dando instrucciones en una voz que se debilitaba segundo a segundo. Superó el pronóstico de 6 meses, pero no por mucho. Cambié el nombre del dojo, pero dejé una foto enmarcada del Sensa en la sala principal para que todos pudieran imaginar al viejo en sus pensamientos. Jody cumplió 18 años, y la invité a cenar a un bar y parrilla local el viernes siguiente. Por supuesto, era demasiado joven para beber, pero conocía a la gerencia y a la mayoría de las personas que cenaban allí, y a nadie le importaba que fuera demasiado joven para beber. La semana anterior, le dije que tenía algo de información sobre Miles y que la compartiría durante la cena. Llegó rápidamente, a las 6, con su séquito detrás de ella. Lo siento, empezó ella. Les dijiste. Mi voz se elevó, mis ojos recorrieron de mi madre a Miles, su cabeza calva a algún viejo delgado que caminaba detrás de él como un sirviente esperando órdenes. Tuve que hacerlo, dijo Jody. Miles y mamá estaban sentados en sillas frente a la mesa, Miles directamente frente a mí, mamá a su derecha. Jody estaba sentada a mi izquierda, y el excéntrico estaba a unos pasos detrás, moviéndose frenéticamente de un pie a otro. Se veía claramente fuera de lugar, y todas las miradas se dirigieron en nuestra dirección. ¿Realmente crees que puedes amenazarme? Empezó Miles. Miró fijamente a mis ojos, tratando de retratarse como Svengali, un manipulador malvado. Dime lo que crees que sabes. Sonreí. Te lo ruego. No soy una barata. Escuché a mi madre jadear ante esto. Que se derrite en cuanto la miras. Ahora lárgate. Chico, me tienes. Me volví hacia Jody. ¿Estás lista para hacer tu pedido? No te atrevas a ignorarme. Lo miré, sonreí, luego volví a mirar a Jody. Las hamburguesas aquí son simplemente alucinantes. Se puso de pie y se inclinó sobre la mesa. ¿Qué crees que tiene sobre mí? A medida que su voz se hacía más fuerte, vi a algunos desconocidos en el edificio comenzar a moverse hacia nosotros. Hice un gesto sutil con la mano, haciéndole saber que todo estaba bajo control. Me puse de pie, lo miré a los ojos y le dije calmadamente, idiota. ¿Qué pasa ahora? Preveía la bofetada. Ella estaba lista, y con unos movimientos lo dejó boca abajo en el suelo. Por lo general, en Aikido retuerces y sujetas a tu atacante. Pero rápidamente retrocedí. Miles estaba de pie en cuestión de segundos y se precipitó hacia mí hasta que notó pistolas apuntándole por parte de policías fuera de servicio. Presenciaron todo y preguntaron si quería presentar cargos. Dije lo que quería y luego apareció la policía de turno y se lo llevó. No hace falta decir que la cena no salió exactamente como estaba planeado. Mamá gritaba a pleno pulmón para que liberaran a Miles y siguió a la policía mientras sacaban a Miles de la casa. Miles fue llevado a la cárcel local. Se contactó a su abogado, pero no había tribunal durante el fin de semana, así que Miles tuvo que pasar esos días en la cárcel. A las 11 de la noche, lo sacaron de la celda y lo llevaron a una de las salas de interrogatorio, donde lo esposaron a una mesa. Y luego me trajeron a mí. Sentí su mirada sobre mí mientras entraba lentamente en la habitación gris bien iluminada. Saqué una silla frente a él y observé cómo respiraba hondo, listo para hablar. Levanté un dedo en la señal universal de esperar. Unos 15 segundos después, la puerta se abrió y entró Jody con 2 contenedores blancos de poliestireno en las manos. Me entregó uno y abrió el suyo inmediatamente. El olor de las hamburguesas recién cocidas llenó la habitación. Olí y la miré. Cebolla,
En efecto. No me juzgues, dijo con la boca llena de carne. Di un gran bocado, disfrutando del sabor. Miró a Miles y se detuvo. Oh, perdón. Estoy siendo grosera. ¿Quieres un poco? ¿Qué está pasando?, gruñó él. Permíteme contarte una historia, comencé. Si tienes tiempo, él tiene todo el fin de semana por delante. No hables con la boca llena. Lo siento, murmuró Jody. Realmente no puedes evitar quererlas. Me miró la boca. ¿Tienes un poco de ketchup? Señaló la comisura de su boca y luego volvió de lleno a su hamburguesa. Tomé una servilleta, limpié la desagradable mancha y me volví hacia Miles. Hace 4 años, mi madre se vendió a otro hombre, destruyendo nuestra pequeña familia feliz. Ella, por supuesto, tuvo una mano en esto. Pero tú, la sedujiste, le diste los medios y el motivo para hacerlo, y se consideraba intocable. En pocas palabras, nos hiciste enojar esa primera semana que ella se fue. Jody y yo estábamos pensando qué haríamos si las cosas salían mal. No sabíamos exactamente qué significaría lo peor, pero teníamos una idea general. Mamá y papá se divorciarían. Tú y mamá seguirían juntos. Papá sería despojado por el sistema judicial, que no se preocupaba por quien tenía la culpa. Sabíamos que queríamos quedarnos con papá. Pero pensando en el peor de los casos, pensamos que no sucedería. Y si esto no sucede, entonces, ¿qué deberíamos hacer? Jody suspiró y arrojó el pañuelo en el contenedor vacío. Estaba tan delicioso. Te lo dije. Miró a Miles. Decidimos que uno de nosotros debía ayudar a papá y el segundo debía estar del lado de mamá, por así decirlo, recolectar información para pasársela a otros. Decidimos que sería demasiado fuera de personaje para ella. Me miró de repente para convertirse en amiga de su madre. Así que esta responsabilidad recayó en mí. Pero yo seguía enojada y mi madre lo entendió. Así que hizo lo que los padres siempre hacen. Intentó comprar mi amor, y aparentemente usó tu dinero, ya que mi madre no podía permitirse la ropa y las joyas que me compraba. Ahora he retomado esta historia. Le diste tu tarjeta, ¿verdad? Me miró Miles, y tonto de ti que ni siquiera pensaste en recuperarla. Y a juzgar por tu comportamiento, supongo que tus contadores tenían demasiado miedo de mencionar todas las deducciones que continuaban pagando las facturas. Y luego Jody tuvo una idea brillante. Se inclinó ligeramente. Empezó a recoger recibos. Y cuando mamá no estaba en casa, Jody y yo devolvíamos todas esas compras y conseguíamos dinero en efectivo. Me pareció que realmente podía ver vapor saliendo de sus oídos. Dinero que se le daba a mi padre. Papá nunca aceptaría dinero de sus hijas. Pero tomar tu dinero. Oh, sí. Hubo meses en los que las devoluciones ascendieron a miles. No voy a mentir. Guardé algo para mí misma. Así que, gracias. La vi mirando mis papas. ¿Vas a terminarlo, tú? Suspirando, lo moví hacia ella. ¿Dónde me quedé? Ah, sí, en dinero. Verás, papá es contador él mismo. Sabía que la gente estaría interesada en los pagos del coche, el alquiler y los servicios públicos más allá de su nivel de ingresos. Especialmente cuando sumaba las draconianas deducciones impuestas por el tribunal. Pero la comida, la ropa, la electrónica, no tenían manera de rastrearlo. Así que gracias por pagar nuestros restaurantes semanales, cenas, mi nuevo portátil y su guardarropa. Divertido. Jody dijo que era suficiente para hacer que papá pensara en el resto de tus asuntos comerciales. Dijo que lo que estábamos haciendo era una versión simplificada de lavado de dinero. Así que llevó sus problemas a una de las compañías, no recuerdo cuál, y terminó convirtiéndose en su contratista. Bastante ingenioso, ¿verdad? Oh, y aquí hay otra cosa. En realidad estabas en su radar durante un tiempo,
pero no tenían nada en que aferrarse. Sin embargo, gracias al divorcio del tribunal, papá tuvo que mantener el teléfono de mamá en su plan tarifario. Y este es el teléfono desde el cual escribiste un mensaje de texto y llamaste. Es decir, papá tenía tu número de teléfono, que legalmente podía dar a los federales ya que estaba en su cuenta. Bastante genial, ¿no? En cuanto a todo esto, dije, extendiendo mis manos e indicando la habitación, verás, esto también estaba planeado. ¿Sabes quién lleva a sus hijos a artes marciales? Policías. Y muchos a lo largo de los años los he llegado a conocer bastante bien, descubierto dónde les gusta pasar el rato y todo eso. Y protegen a sus hijos y, por extensión, a las personas a las que sus hijos están vinculados. Imagina si alguien atacara al profesor favorito de sus hijos en un lugar donde los policías pasan todo el tiempo. Muchas personas así serían arrestadas rápidamente, ¿verdad? Y apuesto a que podría organizar una reunión con este tipo tarde en la noche en una sala de interrogatorios con una cámara defectuosa. Porque estos policías saben quién eres y qué has hecho a mi familia. Y vieron lo que le hiciste a mí. Me sequé las manos y puse la servilleta en el contenedor. Para esta altura, Miles se había calmado. ¿Cuál es tu objetivo final? Sabes que el lunes me iré de aquí. Ah, y chicas, gracias por señalar la cámara rota, porque puedo decirles, a la jueza que hizo una sentencia tan dura contra tu padre, la pagué por esto. Y el lunes estaré fuera de aquí porque mi abogado encontrará a la jueza. Necesitamos firmar la orden. No te equivoques, estaré fuera de aquí a tiempo para el almuerzo. Sonrió. Y luego me aseguraré de que paguen por cada señal de minuto. Su falta de respeto. No tienen ni idea de con quién se metieron. Jody y yo nos miramos y nos levantamos. Adiós, Miles, dije, y golpeé la puerta. Nos liberaron y miramos al oficial. Exactamente como lo planeaste, dijo Will. Cuando diste la señal, la cámara volvió a encenderse. Tenemos su confesión sobre la jueza. Me gustaría decir que Miles estaba equivocado, que tenemos suficientes pruebas para mantenerlo tras las rejas durante décadas. Pero no puedo. Miles parecía tan arrogante, tan duro en la prisión como lo era afuera. ¿Sabes quién más se asegura de que sus hijos aprendan artes marciales? Los malos que se preocupan por sus hijos y su capacidad para protegerse cuando sus padres no están cerca. Conocía a algunas personas que cumplían condena en prisión. Lo curioso de la prisión es que las personas en prisión están cumpliendo una breve condena, saliendo de la cárcel o esperando sentencia para ir a la cárcel. Algunas de estas personas saben que pasarán el resto de sus vidas dentro de las 4 paredes de la cárcel, así que no tienen nada que perder. Hasta el día de hoy, no sé quién lo hizo, pero el domingo, en camino al almuerzo, apuñalaron a Miles hasta la muerte. Tal vez fue alguien molesto por la forma en que me trató, tal vez alguien a quien enfureció, tal vez alguien que simplemente quería matar a alguien por el simple hecho de matar. Sea cual sea la razón, Miles nunca se fue. Después de eso, mi madre se derrumbó. Naturalmente nos culpó a Jody y a mí por causar su muerte, lo cual es en parte verdad. Así que lo aceptaré y lo admitiré. Bruce anuló el matrimonio poco después. Y aunque los documentos judiciales no dicen nada al respecto, creo que la dinámica de la relación se arruinó sin Miles. Mamá comenzó a intentar persistentemente recuperar a su padre. Él cortésmente le dijo que no, luego no tan cortésmente. Luego obtuvo una orden de restricción en su contra. Luego llamó a la policía. Cuando la orden de restricción no funcionó, finalmente se mudó con Millie, quien parecía tan angustiada como mi madre. Mamá no quería hablar con Jody o conmigo, considerándonos cómplices en la muerte de Miles, y con razón. Y papá no quería hablar con ella. Así que poco a poco desapareció de nuestras vidas. Había un vacío en el lugar de la madre que amábamos, pero era como si hubiera muerto hace muchos años. El padre eventualmente conoció a una mujer viuda en Misa y se mudó con ella. Parece que le va bien.
unos años después de la muerte de Miles, fue reclutado por una agencia del gobierno federal. Así que supongo que puedo decir que mi papá es un hombre del gobierno. Jody, ella tiene problemas de confianza, no solo por lo que su madre le hizo, sino por cómo le mintió repetidamente a su madre desde los 14 hasta los 18 años. Y se volvió muy buena en eso. Apenas confía en sí misma, y mucho menos en muchos otros. Al mismo tiempo, confío en ella completamente. Puso a su familia primero durante mucho tiempo, y nunca olvidaré eso. Nunca pudimos encontrar a un juez. Una vez que Miles murió, todo lo que él dijo se convirtió solo en rumores. Sin evidencia, no se podía hacer nada. Sin embargo, la investigación se hizo pública, y el dinero para su campaña de reelección de repente se secó. Perdió su elección, y desde ese día en adelante, fue rechazada en la buena sociedad. En cuanto a la investigación sobre el resto de las actividades de Miles, continúa hasta el día de hoy. Will y yo nos casamos y tuvimos 4 hijos, todas niñas: Charlotte, Billy, Jody y Elizabeth. Después de mi segundo nombre, ¿por qué no el primero? Porque fui nombrada como mi madre, Mary Elizabeth Caldwell. Hace años, cuando mi madre decidió destruir nuestra familia, me aseguré de que todos supieran de Liz, Lizzie, Elizabeth, Beth. Todos excepto Mary. Mary era y sigue siendo muerta para mí. Suscríbete a nuestro canal.